Buenas noches, estimadas colegas. Vamos a iniciar la charla del día de hoy sobre ecosistemas de aprendizaje digital. Muchas gracias por su participación. Vamos a tocar un tema que es importante para los docentes, ¿no? Cuando trabajamos en las aulas, muchas veces tenemos ciertas ideas de cómo son las tecnologías, qué es lo que tenemos que usar. Entonces, hoy día vamos a ver, tratar de ordenar un poco estas ideas y cómo podemos ir avanzando, ¿no? Quien les habla, Carlos Hernández, van a tener conmigo esta charla, ¿no? Cualquier duda o interrogante, gustoso les responderé. Les he mandado por el chat un enlace para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas. Ustedes háganla con la facilidad del mundo, no se preocupen, al finalizar la charla responderemos todas las consultas que ustedes tengan. Hablar de ecosistema de aprendizaje digital es hablar, como les decía, de un ordenamiento que tenemos los docentes. A veces nosotros pensamos, bueno, ya utilizo Kahoot, utilizo el MinMaster, utilizo el Jamboard y suficiente, ya soy un docente digital, soy tecnólogo, entonces, pero a veces nos falta como que hacer un poco de organización en lo que tenemos, ¿no? Conjugar un poco esa tecnología que tenemos, conjugarla con la parte pedagógica que manejamos y conjugarla también con la parte metodológica, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, sí, pero en ese curso nos van a enseñar 200 herramientas digitales y yo para qué quiero 200 herramientas, yo solamente voy a utilizar 5 o 6. Es muy cierto, pero también es cierto que nosotros utilizamos las herramientas digitales de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Es decir, cuando ingresamos al aula, cuando hacemos las características, cuando hacemos el diagnóstico, sabemos qué tipo de estudiantes tenemos. Y sobre eso es que nosotros vamos partiendo para ver qué estrategias vamos a utilizar con los estudiantes. Otro factor importante también es la estrategia que estamos utilizando nosotros. De acuerdo a la estrategia va la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, es importante que nosotros entendamos también que la idea general de todo es que nosotros como docentes sepamos qué herramientas tenemos, con qué herramientas podemos contar y también sepamos la estrategia que vamos a utilizar, cómo son nuestros estudiantes, en qué contexto los vamos a impartir, porque es muy diferente que me escuche la charla una profesora que trabaja en San Isidro, como un colega que trabaje en Comas, como un colega que trabaje en Abancay, como un colega que trabaje en Ucayali. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque son contextos diferentes. Y en el contexto me refiero a que algunos tendrán internet, otros no, otros tendrán banda ancha, y ese es un tema que nosotros deberíamos de manejar. Siempre en cada charla antes de iniciar, siempre les recomiendo, revisen sus laptops, sus computadoras o de repente los celulares que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver, nosotros necesitamos saber específicamente qué tipo de herramienta estoy utilizando, de herramienta tecnológica. Si yo tengo una laptop que tiene una memoria RAM de 4 GB, es lógico que en algún momento voy a tener ciertos percances para poder utilizar varios programas, ¿no? Por eso se debe tener un requerimiento, el docente debe tener cierto conocimiento. No es que yo solamente sepa que la laptop ya está aplicada y punto. Si utilizo el Office, yo sé que el Office necesito la última versión. Si utilizo el Windows, ¿qué versión de Windows estoy utilizando? Porque de repente voy al colegio y no tienen la misma versión y a veces tenemos ese problema. Algunos de ustedes de repente les ha sucedido, ¿no? Redactan un documento en Word en su casa y cuando van al colegio, van a abrir el documento en Word en la computadora del colegio y está como que se ha desordenado, como que tiene otros parámetros y suceden. Y mayormente suceden por algo simple, que las computadoras cuando las compran, cuando se las dan, nunca hacen un formato de texto. Es decir, siempre tal como se las venden, así empiezan a utilizarlo. No se dan cuenta que la están utilizando en una hoja carta y que en otra computadora la hoja es A4. Entonces son dimensiones distintas y ahí es que se va a desordenar. Vamos a ver eso en adelante, vamos a tocar un poco el tema. Y cuando nosotros hablamos de ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Están diseñados para dar respuestas a diferentes tipos de enseñanza, ¿no? Apoyados en el estudiante. Es lo primordial, es la esencia, el estudiante, ¿no? Como centro del proceso y donde convergen todos los factores que inciden en la formación. Es decir, que nosotros tenemos que priorizar al estudiante ante todo y el ecosistema del estudiante.
Sí, pero ¿y cuál es el ecosistema del estudiante de manera usual, de manera normal? Nosotros podemos, por ejemplo, hace 15 años que no tenemos tecnología, su ecosistema del estudiante partía desde el colegio, el texto que tenía en la biblioteca, en su casa, la familia, los textos que tenía en casa, o de repente los libros que le habían comprado para ese grado que habían solicitado, ¿no? Y lo que él podía investigar en alguna biblioteca adicional, su contexto. O de repente tenía algún familiar que le explicaba, que le enseñaba su contexto, su ecosistema. Ahora que entramos en la parte digital, ya el ecosistema como que parece que es un poco más amplio, ¿no? Pero se hace de manera sencilla, con algunas herramientas. Los ecosistemas van a favorecer el trabajo colaborativo. Por eso es que últimamente todos los programas que salen de la parte educativa, la mayoría de programas aplicativos, todos salen para compartir. El compartir ya lo hace de manera colaborativa. Hacer un documento o una diapositiva en los formularios de Goal y en Goal Docs se comparten y todos redactan a la misma vez. Ese trabajo colaborativo, lo que no podíamos hacer antes. A veces nosotros los profesores nos desconcentramos y decimos, bueno, y ahora, ¿cómo vamos a trabajar ese documento? Necesito que lo trabajen por grupos. Fácil compartirlo por grupos. Sí, profesor, pero lo que sucede es que en mi colegio no tenemos tanto internet, no tenemos... Perfecto. Es cuestión de hablar de qué estrategias que van a utilizar, qué estrategias se van a proponer. Es importante que nosotros hablemos de estrategias y nosotros hablemos de situaciones que van a utilizar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que voy a proponer en la institución que se trabaje de manera colaborativa, implica que todos van a trabajar de manera colaborativa. Y vamos a empezar a fortalecer ese ecosistema del estudiante. Es importante. Cuando hablamos un poco del ecosistema digital, la palabra digital me habla a mí y me dice, ¿no? Una transformación digital. Sí, hay una transformación digital. Algunos hemos escuchado la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0. Es lo mismo, es lo mismo. Solamente que hay que priorizar. Cuando hay unos cambios tecnológicos, cuando hay estos cambios, estas transformaciones, son a nivel general, no solamente son en educación, son general. Y a partir de ahí es que viene a darse en educación. Vamos transformándolos nosotros, vamos adaptándolos. Por ejemplo, cuando se da la revolución, la transformación digital, aparece una plataforma que es Miro. La plataforma Miro se da específicamente para empresas, para el trabajo en empresas, trabajo de proyecto de empresas. Y aquí viene la parte adaptativa, que en educación vieron la plataforma Miro y luego los vimos muy necesario y muy coherente para el trabajo en grupo. Y lo hemos adaptado para trabajar en grupo. Y la misma plataforma se ha adaptado para el trabajo educativo, para el trabajo pedagógico. Entonces, parte simplemente de algo global a la parte educativa, a la parte pedagógica, ¿no? Entonces, ahí viene la información. Nosotros poco a poco vamos dando la información, vamos dando ese pase. La integración de la tecnología digital va en todas las áreas de una empresa, va en todo, va de manera general. O sea, no solamente es una parte, sino es de manera general. Y nosotros, de manera adaptativa, la llevamos a la pedagogía. Si nosotros tomamos referencia así rápidamente de los cambios radicales que han habido en tecnologías, por ejemplo, al 2023, vamos a encontrar 10 cambios, 10 fortalezas que hemos tenido en tecnología en el 2023. Por ejemplo, las parejas digitales, los gemelos digitales. ¿Qué significa esto? Que podemos copiar un programa, podemos copiar otro y podemos ampliarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aparece el Word y alterno al Word, el mismo documento de texto lo tiene Google, que es la hoja de texto. Tienen las características distintas y mire cómo aparecen. ¿Y qué? ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es que nosotros los docentes, de manera educativa, tenemos mucho más opciones para poder trabajar. Entonces, ahí viene una idea. La segunda, el blockchain. No, esa es la parte curiosa que tenemos nosotros para poder trabajar en Internet, para hacer pagos en Internet.
Antes, ¿se acuerdan que teníamos que ir al banco a hacer un pago? Ahora el blockchain nos ha facilitado todo. La inteligencia artificial nos está dando la opción de poder tener esta partecita libre del cobro en Internet. Los bancos tienen su parte de cobro en Internet y se nos facilita bastante, ¿no? Tecnologías. El IoT, muchos dirán, ¿y qué es el IoT? El IoT es el Internet fácil, es el Internet de las cosas. O sea, todo lo que utilizamos nosotros en Internet, ese es el IoT. ¿Por qué? Porque tiene una base de software, tiene un poco de inteligencia artificial último y es lo que utilizamos todos. Ustedes realizan alguna búsqueda, automáticamente Google les da. Y Google no es el único buscador. Ustedes encontrarán de buscador también el Bing, Yahoo también es un buscador, el antiguo que era el AltaVista son buscadores, así como hay metabuscadores. Cartoon es un metabuscador, encuentran de todo. La inteligencia artificial, el AI, la inteligencia artificial para seguridad. Muchos hemos gozado cuando nos llegan correos, ¿no? Spam, nos llegan con propaganda maliciosa, ¿no? Y la inteligencia artificial ahí genera, por ejemplo, un bloque de seguridad, ¿no? Porque ya el mismo correo te dice, esto es spam, esto no, de la inteligencia artificial. La parte de la computación cuántica. ¿Por qué la computación cuántica? Porque cada vez se reduce un poco más en los sistemas y los programas. Cuántico reduce la parte de, por ejemplo, antes ustedes tenían, ¿se acuerdan que antes había un CD que tenía 700 megas y todas las laptops venían con CD para 700 megas y luego salió la USB un poco más chiquita y en la USB cargaban más información y ahora las USB son de 128 y luego, o sea, poco a poco se va minimizando las cosas. Un disco duro antes era inmenso, ahora el disco duro es un poco más corto, ¿no? Entonces, como que nos vamos dando cuenta de que la situación va mejorando. El metaverso, tan utilizado el metaverso, ¿no? Toda la gente está emocionada, hasta las universidades han entrado al metaverso, ¿no? La vida virtual, ¿no? Tener por ahí una ciudad virtual, metaverso, ¿no? Todo esto, y esto genera muchas ganancias, tecnologías. Las super aplicaciones. Los apps que ustedes conocen usualmente, los aplicativos que ustedes conocen, ustedes usan los aplicativos del YAPE o de manera pedagógica tienen el GeoGebra para los de matemática. Tienen muchos, el Khan Academy, son muchos aplicativos, pero hay algunos que generan los enlaces para esos aplicativos. O sea, son súper aplicativos. O sea, solamente están hechos para generar enlaces y que se les haga más sencillo a ustedes. No. Por ejemplo, el YAPE. El YAPE trabaja con 3 bancos. Antes los 3 bancos, cada uno tenía sus sistemas. Ahora el YAPE los ha unido y por un solo sistema están con los bancos. Entonces, los super aplicativos. La automatización robótica, ¿no? De los procesos, ¿no? O sea, todo se trabaja en línea, ahora es más sencillo. Una compra, una venta, todo es en línea. La seguridad que les da en algunos casos es mucho mejor, ¿no? Las nuevas soluciones energéticas. Nosotros estamos viendo cómo la tecnología poco a poco va avanzando, salen los carritos eléctricos, o sea, tenemos una infinidad de las tecnologías sustentables, o sea, que solamente están generando energías renovables, están generando un motor, un aparato que dure más de 10 años con la misma batería. Sus celulares duran 2 años, 3 años. Ahora están generando mucho más. Entonces, todo esto son las tecnologías que van a la vanguardia en el 2023, ¿no? Pero ¿y esto a los profesores cómo va? ¿Cómo conjugamos con eso? Esta transformación digital va cambiando a todos y en todos los sectores. Y con ese cambio, nosotros como docentes también tenemos que ir a la par, tenemos que ir conociendo. No es que voy a tener un aula y solamente me voy a concentrar en enseñar y voy a darle la espalda a la parte tecnológica y no voy a saber de qué están hablando, qué están haciendo, cómo están trabajando. No, ese es indispensable. Yo tengo que saber de todas estas transformaciones, ¿no? Y por eso es ecosistema, ¿no? Voy viendo de qué manera va a influir todo eso en el sistema pedagógico. ¿Qué es un sistema digital, un ecosistema digital? Según Fernando Santamaría, los ecosistemas digitales se refieren a entornos extendidos, ¿no? Interconectados, que se intercambia información digital. Por ejemplo, ustedes entran a una clase y
los docentes que usan el Flipped, tan utilizado, tan mencionado, el Flipped, el Blender, tan utilizado, mencionado, todos somos especialistas en Flipped ahora, en la aula invertida, ¿no? Dicen, utilizamos el Flipped, dicen, muy bien, jóvenes, la próxima clase vamos a trabajar el romanticismo, así que por favor investigan, indagan sobre el romanticismo y en la próxima clase me traen la información en una infografía o un organizador visual. Ya. Ahí estamos avanzando. Ahí estamos utilizando, fíjense cómo vamos a ver la información que va a buscar el estudiante, cómo es que lo va a organizar, qué aplicativo va a utilizar para hacer la infografía, qué páginas va a revisar para poder buscar la información. Ustedes de repente le dan pautas de qué información. Estamos intercambiando información digitalmente. Ahora, que hay pautas para utilizar eso, sí hay pautas, pero ese es el ecosistema digital. El ecosistema digital me dice cómo yo como docente voy a hacer mi sesión, voy a organizar, voy a pensar en mi sesión. Ustedes sentaditos con su laptop, ahora ya todos creo que tenemos laptop, computadora o su tablet, se sientan y dicen, muy bien, hoy día me toca esta clase. ¿Qué voy a preparar? Voy a preparar diapositivas, voy a hacer solamente un organizador visual, voy a darles un archivo para que revisen, voy a generar un video para que lo vean. ¿Qué le voy a solicitar al estudiante? ¿Cuál va a ser su producto? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? Mi ecosistema. ¿De qué me voy a agarrar yo mi ecosistema? Mi laptop, mi cámara web, mi memoria, mi USB. De repente, de manera digital, las páginas web que reviso, los videos que reviso, ¿qué estoy utilizando? Y así como el docente, también el estudiante. ¿Y el estudiante, cuál sería su ecosistema del estudiante? ¿Cuál sería? El estudiante que tiene también su laptop, páginas web, videos. ¿Qué más tiene el estudiante? ¿Qué otras bondades tiene para acogerse de los aplicativos que ustedes le dan? De repente usan una plataforma para el colegio, ¿no? Entonces, ¿qué aplicativos tiene? ¿Y con qué elementos, no? ¿Cuáles son esos elementos del ecosistema, no? Estos elementos son los actores, que son los mismos docentes, los estudiantes, los padres de familia, los directivos que de una u otra manera tienen que tallar en los factores que tienen, todos los actores de la comunidad educativa. Los recursos, ¿no? ¿Qué recursos? Los recursos físicos, el aula, las mesas, las sillas, los libros, los lápices, los cuadernos, la pizarra, los plumones de pizarra, toda la parte física. Y los digitales, lo que van a utilizar ellos, ¿no? La tableta, la computadora, el proyector en el aula o la pizarra multimedia en el aula. ¿Qué es lo que están utilizando? Los recursos. Y el contexto, ¿no? Las características físicas, ¿no? En ese entorno que ustedes están en el colegio, ¿hay internet? No hay internet. ¿Tienen una sala de cómputo amplia? No tienen una sala de cómputo amplia. ¿Las computadoras son adecuadas? No son adecuadas. ¿Qué herramientas tiene el estudiante? ¿Solamente lo usan con el celular? ¿Todos tienen computadora? ¿Todos tienen laptop? Las características. ¿No? Y lo más importante, la relación que yo haga de todos estos detalles. Yo como docente no puedo entrar al aula y decir, muy bien, todos me van a hacer un organizador visual. Y levanta por ahí la mano un estudiante, disculpe, yo no tengo laptop, ¿cómo lo puedo hacer? Eso lo tuvo que pensar el docente anteriormente. Porque el docente cuando planifica va a darse en todos los casos, ¿no? Y si algún estudiante me dice que no tiene laptop, ¿cómo va a ser su organizador visual? Entonces, ¿cómo preveo yo? Cuando planifico, digo, este programa que voy a utilizar, ¿tiene para que lo utilicen en celular, en tablet, en computadora? Sí, entonces sí lo pueden utilizar. Porque hay algunos aplicativos que no son para celular. Si voy a utilizar un aplicativo de diseño gráfico, muy difícil que en el celular lo hagan, ¿no? Es complicado, por eso tengo que planificar esa parte. Y estos son los elementos importantes del ecosistema. Los actores, los recursos, el contexto y la relación que yo tenga en estos contextos. ¿Qué implica aprender en ecosistemas digitales? ¿No? Surge el paradigma de los sistemas de educación soportados por las tecnologías de la información, ¿no? Las TIC. Aparecieron las TIC hace mucho tiempo. Luego las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Luego aparecieron las TAC, que parecía una broma, las TAC, las tecnologías del aprendizaje del conocimiento. Las TIC son generales para todos. Las TAC solamente son para los educadores, para los docentes, para los profesores, porque son tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Entonces,
como que vamos entendiendo un poco más el detalle y la problemática. Son sistemas adaptativos que se modifican a partir de las interrelaciones e interacciones. ¿Por qué son adaptativos? Lógico. Damos una charla sobre Padlet y todos se emocionan con el Padlet, pero no todos lo van a utilizar de la misma manera. Algunos van a utilizar el Padlet como un portafolio digital. Otros van a utilizar el Padlet como un muro virtual. Otros van a utilizar el Padlet solamente para generar una conversación y una comunicación. Es decir, por eso les decía al inicio, pueden haber 200 herramientas y es importante que sepan 200 herramientas, pero no las van a aplicar todas. Es bueno que las sepan para que en determinado momento y en determinado contexto las puedan utilizar. Y es importante que las utilicen. Si yo me voy a un lugar, ya tengo, me falta esto, perfecto. Para evaluación tengo 5 o 6 programas, pero yo aplico este porque me interesa más. Cuando vaya en otro contexto, de repente, el otro programita me puede servir. O sea, voy analizando y voy planificando. Y eso es lo importante. Aprender en ecosistemas digitales implica entender el uso de las tecnologías, ¿no? Cómo van a influir en la mejora de la calidad educativa. Es decir, si ustedes dicen, oh, profesor, yo voy a decirle a mi estudiante que redacte un ensayo, ¿no? Entonces, es suficiente que lo redacte en Word y ya está. O que lo redacte en una hoja, le tome foto y me lo entregue. Excelente, no hay problema. Cada uno tiene su estrategia. Pero debemos recordar que Word, de manera virtual, tiene un revisor que te puede decir de extracto de dónde ha salido. O sea, te revisa si es que es una copia o no es copia. El Word en línea. No sabía. O sea, esa es la parte tecnológica, ¿no? Si yo digo que solamente utilizo el Kahoot, no es que sea digital, sino yo tengo que ampliar mis conocimientos y tengo que saber de todo eso, ¿no? Y cuando yo hablo de esos ecosistemas digitales, los aportes de esas teorías que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el conductismo, el estímulo y la respuesta, ¿no? El cognitivismo, los procesos mentales. El constructivismo, los andamiajes. El socioconstructivismo, los contextos sociales, ¿no? El constructivismo, la acción. Y ahora el conectivismo. ¿Qué nos da el conectivismo? Las redes y las conexiones. Que es tan sencillo para poder utilizar. Redes sociales las utilizamos todos, ¿ah? Y más nosotros los docentes, redes sociales. Consideraciones que debemos tener para el aprendizaje de los ecosistemas. El aula, que es un espacio virtual. Es importante que entendamos eso. Ya creo que regresar a la pizarra y el plumón, o a la pizarra y la tiza, es algo que debemos de cambiar, ¿no? Como el otro, entre comillas, el otro tema de los celulares en el colegio, ¿no? Fíjese, hace 40 años no dejaban en los colegios las calculadoras. Miren cómo era lo primigenio de una computadora, y miren ahora necesitamos las computadoras. O sea, nuestra aceptación es nuestra aceptación va un poco por el detalle que tenemos nosotros que ver qué estamos utilizando, ¿no? Eso es lo que es necesario para que el estudiante tenga esa parte de razonar, de pensar, de ver. Y es muy importante. Ustedes me dicen, profesor, pero nosotros tenemos que ver un poco en la taxonomía, ¿no? Tenemos que ver un poco el desarrollo de las habilidades. Claro, no hay problema. La taxonomía de la dimensión cognitiva, cuando les hablan a ustedes las habilidades de orden inferior, que dicen recordar, entender, aplicar. Y cuando dicen ustedes las habilidades de orden superior, analizar, evaluar y crear. El estudiante va a crear. Cuando ustedes le dicen al estudiante, ¿no? A ver, examen, número 1, ¿quién ganó la guerra con Chile? ¿Qué pregunta es? ¿De qué orden? Recordar, ese de orden inferior. O sea, no es una evaluación. Vamos viendo bien eso. La relación sincrónica es sincrónica docente y estudiante. Aquí tenemos un acápite curioso, ¿no? Suena muy bonito sincrónico y asincrónico, pero no todos lo entendemos. No todos entendemos esa parte. Hay muchos docentes que todavía preguntan, ¿pero qué es asincrónico y qué es sincrónico? Porque cuando se dan cursos se dice, un curso asincrónico.
Y la pregunta es, sí, pero ¿qué fechas son? No, el curso es asincrónico. De tal fecha a tal fecha. Usted ingresa en el momento que crea pertinente y revisa el material. Y cuando el curso es sincrónico, es en tiempo real, como estamos haciendo nosotros esta charla. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, esa idea, ¿no? El empleo del Internet como herramienta para captar información actualizada. Importante el Internet para tener la información. Pero es más importante que el docente revise primero la información y que pueda darle al estudiante algunas web que requieran, ¿no? Para poder investigar, para que el estudiante no vaya con enlaces o con web que no son no son correctos. El contenido didáctico, ¿no? Ahora tenemos infinidad de contenidos, desde JClick, pasando por las simulaciones de PET, pasando por todas las diapositivas que hay en el Lideshare. La mayoría de programas ahora tienen ya videos, bastante material. El docente deja su rol tradicional, ¿no? El de ser fuente de conocimiento. Lógico, ya dejamos eso. Nosotros somos facilitadores. El andamiaje. Nosotros vamos en el andamiaje. Desde la característica hasta la evaluación final, el andamiaje. Los docentes como alumnos deben desarrollar habilidades tecnológicas. Claro, si yo voy a trabajar en Kahoot con mi estudiante, yo tengo que manejar más el Kahoot. Si voy a utilizar el Padlet, yo tengo que manejar más el Padlet. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros manejemos mejor la plataforma. Y si algún estudiante me pregunta, profesor, ¿y esto cómo sería? Yo me voy a quedar en blanco. Entonces, es importante que nosotros manejemos mucho mejor las plataformas. Es importante que conozcamos más y es lo que vamos a aplicar. Proyecto. Les comento un proyecto. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, hacen ustedes un censo y dicen en su colegio, ¿no? Ya, el profesor de matemática, ¿qué utilicen todo el año? Y el profesor de matemática va a decir, ya, yo utilizo GeoGebra, yo utilizo Kahoot, y yo utilizo el Desmos y Algebraitor. Ya, perfecto. Son 4 programas que utiliza. Ya, y profesor de comunicación, ¿usted qué utiliza? Yo utilizo más el MintMeister, que es organizador visual. Utilizo el Word virtual para ensayos. Utilizo un poco de Padlet, los módulos virtuales para sus trabajos. Y para evaluar utilizo más el formulario de Google. Perfecto. Vamos bien. El de sociales, excelente. Entonces, en su semana que tienen ustedes de gestión, dicen, ¿no? Para tercer año de secundaria, ¿qué programas van a utilizar en todo el año los estudiantes? Tales programas, perfecto. Planifican y la primera semana todos ingresan, se presentan, hacen todos sus saludos, pero también enseñan esos programas que van a utilizar en todo el año. Porque si no, a mitad de año, la profesora de comunicación va a decir, yo voy a usar el MintMeister, pero los chicos no saben. Tengo que perder una clase en enseñarles cómo utilizar el MintMeister. Entonces, mejor al principio de año les enseñan todo. Y mejor todavía. ¿Por qué? Porque cuando los docentes les van explicando, les van enseñando los programas que van a usar en todo el año, también hacen uso de enseñarles lo que es la netiqueta. La netiqueta, la manera empática de trabajar de manera virtual. Y eso es importante que lo sepan los estudiantes, para no perder tiempo después. Entonces, todo entra, las 2 primeras horas toca álgebra, de ahí la tercera y cuarta toca comunicación, y todos van entrando y van enseñando y van explicando los programas que van a utilizar. Profesor, tengo un problema, que en mi colegio solamente hay una sala de cómputo y son como 10 aulas. Planifiquen. Es bueno planificar. Hay programas y hay aplicativos que se usan por celular. Pueden los estudiantes de repente llevar su celular. Sí, pero es un problema el celular. Bueno, el problema no es el celular. El problema son 2 cosas. Primero, que no hemos acostumbrado a los estudiantes a utilizar el celular como una herramienta pedagógica. Y segundo, que no queremos nosotros, o de repente por algún factor, no deseamos generar normas y protocolos para el uso del celular en el aula. Y eso es lo que debemos hacer. En cuanto al rol e interacciones que hay en el ecosistema, sabemos el triunvirato ahí. El docente, el contenido y el estudiante. ¿Y el estudiante qué necesita? El estudiante necesita buscar. Recuerden, orden superior, crear. Ya, necesita buscar, necesita crear, necesita compartir.
¿Por qué necesita compartir? Porque es importante que el estudiante se empodere. Cuando el estudiante se empodera de lo que ha aprendido, lo comparte. Lo comparte. Y al compartir, está aprendiendo más todavía. Yo les comento, pueden ustedes diseñar su ecosistema de aprendizaje. Conjugar los temas. Miren, yo aquí les propongo un esquema sencillo. Miren mi esquema sencillo. Por un lado tengo los estudiantes, por un lado tengo los docentes, tengo las herramientas y recursos tecnológicos que son las TIC, y tengo las competencias transversales. A lo mejor ustedes en lugar de competencias transversales colocan contexto. A lo mejor ustedes en lugar de herramientas y recursos tecnológicos ponen recursos informáticos. Ya es particularidades de ustedes de acuerdo a la necesidad que manejan. Pero yo lo hago de manera tecnológica. ¿Por qué? Porque el docente necesita saber cómo son las herramientas que va a utilizar. No es cuestión de automáticamente decir, este software es para evaluar y yo solamente lo voy a utilizar para evaluar. Kahoot es para evaluar, sí es para evaluar, pero también es para hacer toda una clase, porque es encuestas. Y lo puedes utilizar para la recuperación de saberes previos. Y conforme te van respondiendo en una encuesta, tú vas haciendo tu clase y te vas explayando. O sea, también te sirve para hacer la clase. O sea, es la forma en que lo vas a utilizar. Y si ustedes hacen este ecosistema de aprendizaje del docente, se van a dar cuenta ustedes de las herramientas que tienen. Miren, yo acá tengo el ejemplo que les voy a poner, es el que yo hice, el personal. Ese es mío, ese es el personal. Por ahí están las TIC y las TAC, bueno, las tecnologías de aprendizaje de conocimiento. Lo que usa el docente, miren, esto ya tiene más o menos, debe tener más o menos unos 3 años, 4 años. ¿No? Y este ecosistema, miren, yo en mi ecosistema he puesto el Classroom, el Zoom, el Blackboard como docente, ¿no? Por pizarras digitales. Y puse el Edmodo. ¿Y cómo es el tiempo, no? Utilizaba el Edmodo hace más de 8 años. Más de 8 años. Pero el año pasado cerró Edmodo y ya no se utiliza. El año pasado recién. Entonces, fíjense, ese es el ecosistema. Pongo todo lo que voy a utilizar y lo empiezo a conjugar. ¿Cuál es para el docente? ¿Cuál es para el estudiante? ¿No? ¿Cuáles de herramientas TIC y cuáles son de las competencias transversales? ¿Qué puedo utilizar? Y ahí vas a conjugar y te vas a dar cuenta tú qué herramienta te conviene por metodología o por estrategia. O sea, aquí te vas a dar cuenta qué herramientas que puedes utilizar tú. ¿No? Es importante que reconozcamos nosotros esas herramientas y sepamos qué vamos a utilizar y sepamos la estrategia que voy a tener. ¿Y el docente qué va a hacer en el ecosistema digital? Importante el docente. ¿Qué hace el docente? Innova. Tenemos que innovar. Todo el 2020 y el 2021 has utilizado Kahoot y ahora ¿qué vas a utilizar? ¿Sigues usando Kahoot? Sí, me va bien con Kahoot. Sí, pero el estudiante a veces se puede aburrir y hay que motivarlo. La motivación es importante. De manera virtual la motivación es importante. Si en el aula eran 30 minutos que captaron su atención, virtualmente son 15 minutos. Y eso todavía. Entonces tengo que motivarlo. Ya no uses Kahoot. Formative, Socrative, si es primaria, formulario de Microsoft, no el formulario Google, el formulario de Microsoft, que es otro, el Quizzes, el Siege. Hay tantos programas muy buenos y todos utilizan la analítica, que es importante. Produce recursos. Si tú copias el recurso de Internet, date cuenta que son pocos los recursos que son peruanos, que son de acá de Perú. La mayoría son de España, son de Colombia, son de Filipinas. O sea, son recursos de Argentina, son recursos de otros países que no están en tu contexto, no están específicamente para lo que tú quieres enseñar. Que te pueden servir, sí, para que practique el estudiante, pero tú necesitas ya tus propios recursos. Entonces, produce tus recursos. Pero es complicado, no es complicado. El docente es autodidacta. Diseña actividades, ¿no? Las actividades que vas a trabajar. Y recuerda siempre, tú eres el mediador. Tú eres parte del andamiaje. No, ese es tu rol como docente. Tú vas a hacer todo eso. Es importante que lo tengas claro y que sepas que lo vas a hacer. Los desafíos que tenemos. Empoderar al estudiante. ¿Cómo empodero al estudiante? Fácil, muy sencillo. Respuesta sencilla. ¿Cómo vas a convencer a una persona si tú no estás convencida? ¿Cómo vas a empoderar a un estudiante si tú no te has empoderado primero? Entonces,
necesitas entender esa parte. Necesitas saber que tú puedes empoderarte porque tú eres docente, tú eres autodidacta y puedes entenderlo y puedes saberlo. Que te demores mucho al inicio, no hay problema, pero poco a poco. Y luego empoderas al estudiante. Por ahí leí un artículo hace poco que discernía John Trachtenberg y decía el artículo, ¿no? Los docentes de matemática, y se ha hecho una encuesta, se ha hecho un estudio y se ha sacado en claro que los docentes de matemática suelen enseñar tal como les han enseñado a ellos en el colegio. Es decir, o sea, daban a entender que el docente de matemática ha estudiado 5 años en la universidad, ha hecho especializaciones, ha hecho cursos, ha hecho todo, pero cuando va al aula, enseña tal como le enseñaron a ellos. Yo soy de matemática, por eso leí el artículo. Y me puse a rememorar y a reflexionar, ¿no? Yo en el colegio, bueno, me encanta la informática, pero en el colegio en esos tiempos no había tanta informática, pero sí los profesores enseñaban de una manera curiosa, y lo que cogí sí es parte de motivarlos, de jugar, de trabajar jugando, pero no con la misma tendencia, y eso es lo que hay que tener en claro, qué estrategia utilizamos y cómo somos en el aula. Empoderar al docente, ¿no? Diseñador, ya, ojo que ya hace mucho tiempo dejamos de ser los docentes especialistas en el área que tenemos, ¿no? Ahora que somos diseñadores, creamos organizadores visuales, creamos tarjetas, creamos infografías, somos coach, es muy importante, somos coach, líderes de vida, nosotros enseñamos a vivir, motivamos a vivir, somos mentores, tenemos un discipulado maravilloso, somos investigadores, necesitamos toda la vida seguir investigando, seguir viendo cosas. Somos aprendices permanentes. Para nosotros el innovarse, el aprender es constante. Organizar las condiciones de aprendizaje de manera adaptativa. Me voy a adaptar. Olvídense un poco de su habla. Llévenselos a la sala de cómputo. Yo sé que muchos lo sacan al patio ahora, hay muchas formas. Ahora yo tengo la tendencia de que cuando veo un aula y veo todas las carpetitas distribuidas en filas y en columnas, digo, no pasa nada en esa aula, no hay un trabajo por competencias. ¿Por qué? Porque no hay trabajo colaborativo, no hay trabajo cooperativo, no se trabaja en grupo. Si están las carpetas separadas, no hay trabajo en grupo. Siguen siendo las carpetas mirando a la pizarra. ¿Por qué? Ya hace mucho tiempo dejan. Lean El entorno del aprendizaje de Elizabeth Richardson. Van a ver infinidad de formas como disponer un aula. La relación entre la autonomía y la cooperación en el aprendizaje. Hay un cuadrito bien curioso, ¿sí? Para que ustedes lo hagan como quien planean. Miren como un eje de coordenadas. Ustedes van a ver primero la parte individual y la parte grupal, abajo arriba. Pueden colocarlo también derecha e izquierda, no hay problema, de acuerdo a lo que ustedes quieran. La parte presencial y la parte virtual. Yo voy a tener en claro siempre lo que voy a poder trabajar. ¿Por qué son estos 4 puntos? Porque son los 4 puntos donde se mueve el docente. El docente puede ponerse, por ejemplo, en esta parte presencial, hacer un trabajo grupal de manera presencial. Puede hacer un trabajo grupal de manera virtual. Puede hacer un trabajo individual de manera virtual o un trabajo presencial de manera individual. Esos son los trabajos que tiene el docente. ¿Y cómo vamos a hacer esa parte? ¿Cómo hacemos? Es muy sencillo. Si yo voy a trabajar de manera grupal, en forma presencial, muchos han trabajado con sus papelotes, ¿verdad? En grupos, se han puesto en grupos, y ahora con la parte híbrida, muy bien, jóvenes, suficiente una tablet o un celular por grupos de 4, van a buscar información, van a hacer un organizador visual, van a hacer un ensayo y tienen un celular por 4 estudiantes para que busquen información y trabajo grupal. De manera presencial. Un trabajo grupal de manera virtual. Jóvenes, estamos trabajando en MindMeister, vamos a hacer un organizador visual. Yo hago la matriz y la primera rama le toca al grupo 1, la segunda rama le toca al grupo 2, la tercera rama le toca al grupo 3, y ustedes van viendo cómo los estudiantes van colocando la información y hacen un trabajo de grupo. Ahí está. De manera colaborativa. Y ustedes lo tienen virtual. De manera presencial individual, investigación en el aula. La investigación en el aula. ¿Cómo van a hacer la investigación en el aula? Van a ustedes que van a requerir con el estudiante. De repente los llevan a sala de cómputo y cada uno en su computadora pueden empezar a trabajar
la investigación de un tema referido o de un autor, dependiendo de ustedes. Y de manera virtual igual, puedo lanzar un cuestionario, puedo lanzar una encuesta y individualmente me van respondiendo. O sea, ya es estrategia de cada uno, ¿no? ¿Cómo es que voy a poder? Ahí está, estrategia de cada uno. ¿Cómo voy a poder trabajar? Pero sí, voy a decir que cuando yo trabajo de manera grupal, estoy trabajando de manera cooperativa. Hay cooperación. Tanto presencial o virtual, de manera grupal, es parte cooperativa. Es colaborativo. Todos van trabajando, todos van viendo, todo trabajo en grupos. Y de manera virtual y presencial, de forma individual, ahí genero la autonomía. Y eso es importante. Pero, profesor, pero está bien que todo sea grupal, ¿no? Que todo sea cooperación. Pero autónomo no. ¿Por qué en autonomía no? El estudiante no. ¿Por qué no? Si una de las competencias me pide que la autonomía. Porque el estudiante aprende con autonomía, va a identificar metas específicas, va a planear actividades, va a seleccionar estrategias, va a localizar recursos, va a monitorear el desarrollo de sus actividades, el mismo, y va a evaluar sus resultados. Ahora, ustedes están pensando de manera individual de la parte tradicional, que trabaje solo. No, recuerden, nosotros somos mediadores. Él trabajará individualmente, pero nosotros vamos a la par con ellos. Nosotros vamos dándole a la par. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Me presenta un producto y mi comentario va a ser que él sopese y reflexione sobre ese producto y vaya mejorando. Y ahí voy yo evaluando. La siguiente vez, ¿ha mejorado sobre ese comentario que hice o sigue igualito? Esa es la evaluación. O sea, ahí voy dándome cuenta yo de cómo es que lo va a hacer. Y eso es lo importante, ¿no? Ese es el trabajo del docente, ¿no? Cómo es que yo voy a ver, ¿no? Cómo voy a evaluarlos a ellos. Usted me dice, no, pero las estrategias metodológicas, de acuerdo a las competencias digitales, lógico, tienes infinidad de estrategias, ¿ah? O sea, mira, de lo mínimo a lo último que pueden hacer ustedes, el mapeo de la información, que busquen información los estudiantes. La curación de contenidos, o sea, que tengan ellos un contenido hecho de algún autor reconocido, de renombre, que esté por ahí y hagan curación. Cojan una parte de ahí, cojan otra parte de acá y ellos redactan un documento más. Curación de contenidos. El docente también lo hace cuando busca información. El portafolio virtual, que es lo que van a hacer el estudiante al final del producto. La narrativa digital. Ojo, ya escribir un ensayo, esto no. La narrativa digital, por eso es importante que el estudiante lea constantemente, tenga esas ideas. El diseño de espacios. Y el diseño de espacios, lógico, es trabajo colaborativo. Un diseño de espacio, el SharePoint que tiene el Hotmail. Hotmail tiene un SharePoint. Entregan su Hotmail, 9 puntitos, la malla de Hotmail arribita, hagan clic ahí, SharePoint, espacio virtual. O sea, como que ponen un espacio y puedes reunirte con 5 personas y uno pone una foto, el otro pone un documento de Word, van trabajando uno, ponen el otro. Maravilloso. Google también tiene su espacio. Diseño de espacios. Proyecto colaborativo virtual. Pueden hacer todos una infografía. Ahora, pero profesor, el Genial y el Canva son muy complicados. No los utilice. Hay muchas plataformas. El iQ es una plataforma de diseño que te va a dar. Easily también es otra plataforma de diseño para infografías. El último que ha salido, que es la competencia de Canva, el Microsoft Design, que también es gratuito. Infinidad. La gamificación. Todos decimos, tienen que jugar. No, para que haya gamificación tiene que haber un reto. Y para que haya un reto tiene que haber por ahí una bonificación, un premio. Pero el premio tiene que darse también con las pautas que tiene la gamificación. Entonces, vamos entrando a detalles más cómodos. Miren, ya les he mencionado algunas estrategias. Y el ecosistema de aprendizaje, de acuerdo a las competencias digitales, ¿el estudiante qué va a hacer? Va a personalizar entornos, de acuerdo a la competencia 28. Gestiona información, interactúa, crea objetos. Ya está. Pero ¿y el docente? Ya, para el docente, de acuerdo a su competencia digital, ustedes deben de tener información sobre alfabetización informacional. O sea,
tienen que tener por lo menos nociones de lo que es alfabetización digital, saber el ABC de la informática. Comunicación y colaboración en entornos digitales. Creación de contenidos de aprendizaje a través de las tecnologías. Aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mínimo, ustedes han tenido que crear un contenido, han tenido que crear una actividad en Internet para sus estudiantes. Mínimo. Miren, desde el 2020 que estamos con el Internet. Aquí como un collage, el entorno organizacional del aprendizaje. ¿Qué es lo que puede utilizar el estudiante, no? O ustedes también como docentes. Para videoconferencias, Zoom, Meet, el Google Hangout o el Microsoft Teams. Para evaluación, formulario de Microsoft, Mentimeter o Kahoot. ¿Qué más? Diseño de videos cortos, el Powtoon o el Animaker, que también es. Repositorios para que ustedes coloquen información. Nubes. El Dropbox, el Google, está el OneDrive, está el Mega también. Curaduría para curar contenido, pueden utilizar el Pocket. Plataformas de trabajo, de equipo. Ojo, trabajo en equipo, el Slack y el Trello. O sea que ustedes inscriben a su equipo, sus 5 participantes, y ellos pueden reunirse, y ustedes van viendo cómo van avanzando. Refuerzo de conceptos, el Padlet. Fíjense, yo lo utilizaría como portafolio. Diseño de materiales visuales, el Canva. Está el Geniali, hay igual un montón de páginas de diseño, ¿no? Herramientas colaborativas, el Mural, el Cogle, el Lucidchart, el Miro. Plataformas colaborativas para trabajo de grupo. Presentaciones efectivas, Geniali, Powtoon. Miren, un poco el entorno organizacional. ¿Por qué organizacional? Porque debemos reconocer para qué me sirve cada uno, ¿no? Por ejemplo, el Slack yo lo trabajaría solamente para equipos, ¿no? El Trello no, el Trello lo trabajaría para mi aula, trabajo colaborativo. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta de las ideas. Desde una actividad que pueden hacerla como no pueden hacerla, porque con una charla. Al diseñar tu ecosistema, ¿qué vas a hacer? Vas a definir las características de tu contexto. Vas a definir las características de los actores, o sea, ustedes, los estudiantes. Los recursos. Vas a ponerte a pensar qué recursos cuenta la institución y con qué recursos cuentas tú y tus estudiantes. Y las relaciones que van a generar. ¿Cómo las voy a poder aplicar? ¿Podría usar este aplicativo que no tiene para celular? Y es importante hacer esa reflexión. Mi reflexión final. Aprender para enseñar, desaprender para innovar y reaprender para mejorar. Es importante, estimados colegas, que todos tengamos presente esto. Es muy importante. Saber que nosotros estamos en el camino es maravilloso. Saber que podemos transformar vidas es genial. Y de verdad que es una vida llena de motivaciones, porque cada uno es una motivación. Entonces, colegas, si alguno tiene alguna pregunta o duda, les compartí un enlace por el chat para que hagan alguna pregunta o duda si tienen. A ver, por acá tengo una preguntita. Dice, ¿cómo se puede trabajar con los principios del ecosistema digital en áreas como educación física, arte y cultura? Fíjense, cuando ustedes han estado, por ejemplo, en tiempo de pandemia, al profesor de educación física se le decía, ¿no? Todo sea por video, ¿no? Sea un video, ¿no? Pero los estudiantes, por ejemplo, dicen, voy a hacer educación física, pero parte de su motivación de ellos es saber por qué educación física. Y hay muchas historias en YouTube que cuentan la historia de un atleta, de otro atleta, y son motivaciones puras, ¿no? Y son cortísimas, 1 minuto, menos de 1 minuto. Entonces su entorno puede ser YouTube. La investigación que haga el estudiante sobre un tema que tú le digas. Por ejemplo, parte de historia, parte de educación física. ¿Por qué la selección peruana, cuando se dio el mundial en Alemania, se regresó y no quiso participar? ¿Por qué? ¿No? Parte de historia, que le pregunté al profesor de historia, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el atleta que hasta ahora no le rompen el récord en salto alto? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
tuvo algún apoyo físico de algún físico, y ahí se van a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay situaciones para manejar la parte de educación física en un ecosistema. Fíjense, estoy hablando de investigación, estoy hablando de videos de YouTube, o sea, hay un ecosistema ahí que puedes trabajar tranquilamente. Puedes grabarte tú, pide permiso en el colegio y grábate tú en educación física con tus estudiantes y motiva a los demás. Y ahora con la nueva norma de los 10 minutos que hay al inicio, perfecto, puedes grabarte y puedes motivarte. Danza, tú baila con tus estudiantes. Como me preguntaban también en arte, dice en arte y cultura, mucho mejor todavía en arte, con tantas presentaciones. ¿Alguna vez han hecho, fíjate, la profesora de arte que debe de manejar bastante, hay páginas web que te dan el acceso a diversos museos y hay recorridos virtuales, que es una maravilla. Entonces, tienes herramientas suficientes para tener un ecosistema con los estudiantes y ellos pueden investigar. Hay observatorio, todo es virtual y todo es observatorio. Para ser organizadores visuales que pueden hacerlo en todas las áreas, ya tienen infinidad de herramientas. El Coggle, el Mentimeter, el MintMeister, el XMint, el MintMap, tienen tantas herramientas. Entonces, esa es una forma de que pueden trabajar ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Sí, díganme, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo normal? Sí, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, muchas gracias por dedicarme su tiempo el día de hoy. Muy amables a todos. Muchas gracias. Espero compartir con ustedes otra nueva experiencia, otra nueva charla en los próximos días. Si no hay más preguntas, Marilena, sí, los maestros somos los que creamos nuestro ecosistema digital. Sí, los maestros somos los que creamos yo, así como les mostré yo el esquema del ecosistema digital, sí, cada profesor, ¿por qué cada profesor lo colocas? Porque cada profesor conoce herramientas distintas, tiene estrategias distintas. Yo puedo utilizar el Kahoot para una forma, el otro colega utiliza Kahoot para otra forma. Entonces, cada uno hace su ecosistema, cada uno trabaja sus herramientas. Yo puedo conocer de CorelDRAW o de GeoGebra, de repente el otro colega de matemáticas solamente conoce el Desmos. Entonces, cada uno hace su ecosistema. Pero hacer su ecosistema es conocerlo y reconocerlo. Necesito reconocerlo. Pero, ¿por qué cada uno hace su ecosistema? Porque si lo hacen en grupo es maravilloso, pero no todos los profesores lo toman de esa forma. Van a decir, no, van a pensar que yo no sé este programa, van a pensar que entonces no está bien, va a ser un producto, va a ser una herramienta que no está totalmente real. Si lo hace cada uno y cada uno reflexiona sobre lo que conoce, es maravilloso. Maravilloso. Bien, colegas, ¿alguna otra pregunta, consulta? Dígame ahora. No, perfecto. Perfecto. Gracias, Marilena, por la pregunta. Yasmín, muchas gracias. Gracias. Perfecto, Yasmín, con la palabra. El innovar es sencillísimo. Recordemos, somos autodidactas. Imagínense ustedes han llevado cursos de TikTok? No. ¿Ustedes han llevado cursos de Facebook? No. ¿Ustedes han llevado cursos de YouTube? No. Entonces somos autodidactas, aprendemos al toque. Lo que nos gusta, aprendemos. Eso significa que las herramientas que hay en Internet que puedo investigar, las puedo aprender. Solamente me hace falta tener el nombre y saber más o menos qué sucede. Eso es lo que hago yo, ¿no? Cuando veo una herramienta nueva, me fijo qué nombre tiene, me fijo su página web y me fijo para qué me puede servir. Entonces yo empiezo a investigar y le voy dando por ahí la forma, ¿no? Ah, me puede servir para esto, puede ser esta estrategia, esta no, cada uno. Y cada uno va innovando eso. Eso es lo bueno, cada uno va innovando eso. Innovamos. Nos innovamos nosotros mismos porque nos presentamos. No somos los mismos de ayer. El poema Aprender flores en mí, lo que va de ayer a hoy. Que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. Maravilloso. Nos vemos, estimados colegas. Cuídense bastante. Muchas gracias por todo. Gracias, cuídense.